La Universidad de los Andes y la ciudad de Mérida han sido históricamente un escenario relevante y productivo para la creación y el desarrollo de acontecimientos y actividades relacionadas con las artes. Para los años 60, Mérida ya era una referencia importante, tanto para la promoción y desarrollo del arte en todas sus expresiones, como para las nuevas tendencias artísticas, para la investigación estética y el renacimiento de propuestas en el ámbito conceptual. La creación e institucionalización de lo que actualmente son escuelas ligadas al quehacer artístico son consecuencia de una serie de etapas históricas de crecimiento que se han venido desarrollando a lo largo de 50 años en los espacios académicos y de extensión universitaria. A partir de la gestión de Pedro Rincón Gutiérrez, la Universidad de los Andes adquiere una responsabilidad ante las artes en torno a la comunidad. Para los años 1958 y 1959, y como una expresión de una nueva concepción de la función cultural de la universidad, se creó una escuela para ofrecer cursos libres de extensión a la comunidad en 4 manifestaciones artísticas: artes plásticas y aplicadas, música, teatro, danza y ballet. Dicha escuela estaba adscrita a la Dirección de Cultura, presidida en aquel momento por el destacado pintor y dramaturgo César Rengifo. Es allí interesante. En 1958 cae la dictadura en enero y en septiembre están naciendo muchas escuelas en el país. Claro, es política del Estado crear escuelas de arte, trabajar por la cultura. No solamente se creó la escuela de arte plástica, se crea la escuelas de música, de teatro, ballet, muchas escuelas. La democracia. Mira, entonces ahí se fundaron las escuelas de Mérida, es allí en 1958, con César Rengifo. Perucho Rincón es el rector. Acuérdate que los rectores fueron nombrados por el Ministerio de Educación, porque eso eran cargos políticos en otra época. Es bajo digamos, el estímulo de estas dos personalidades que se crearon las escuelas de arte, que eran escuelas de extensión dependientes de la Dirección de Cultura de la universidad. Los profesores de estas escuelas eran empleados universitarios, como todos los demás empleados universitarios, pero sin embargo, a pesar de que venían con esa categoría a trabajar dentro de la universidad, se inició con profesores de una altísima categoría, profesores artistas que tenían una trayectoria ya a nivel nacional, algunos internacional extraordinaria, y por eso, caramba, yo creo que vivió Mérida un momento realmente digno de ser destacado. La escuela de música, llegaron en aquella época inicial 3 profesores que fueron los que iniciaron la actividad docente dentro de esa actividad de extensión. Erich Landerer, Monique Dufil, la pianista, y quien era su esposo en aquel momento, Maurice Hasson, el violinista. Con ellos se inició la escuela de música de la Dirección de Cultura de la universidad. También en esa época había mucha efervescencia cultural, se hacían obras constantemente, se viajaba a hacer extensión cultural en toda Venezuela, recorrimos el país de punta a punta, y había de los teatros importantes que existían en esa época, era el Teatro Universitario de Mérida, el Teatro Universitario del Zulia y el Teatro Universitario de Caracas. La idea de crear una escuela, no solamente de teatro, sino de arte, yo creo que empezó por esos años, por los 58. En el año 60 aproximadamente, la Universidad de los Andes hizo un convenio con el Ministerio de Educación Nacional, en donde los programas de esa escuela de arte se cambiaron, se reestructuraron, para que no solamente fueran cursos de extensión, sino que se hiciera una especie de carrera a nivel medio, en donde se estudiaba simultáneamente arte y bachillerato. Es decir, que era una escuela de bachillerato donde además se estudiaba arte porque habían talleres de arte. Esa es una experiencia que mantuvo la universidad hasta el año 1965, en donde el rector, el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, invitó a un grupo de artistas nacionales para transformar esa escuela en una escuela mucho más actualizada, porque hasta ese momento pues era una escuela
muy académica, en donde se enseñaba el arte pues de una manera muy conservadora. Pues. Era sobre todo aprender oficios, pero la parte conceptual del arte todavía no tenía la importancia que debería tener. En 1962 la escuela pasó a llamarse Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas Antonio Esteban Frías, bajo la dirección de Jorge Arteaga. Ya habían pasado 4 años de esas escuelas que se habían fundado y se estaba planteando introducir el bachillerato. En Mérida se estableció, en la universidad creó un convenio con el ministerio e introdujeron el bachillerato. 3 años de bachillerato, el básico, y 2 años dedicados al arte. Pero paralelamente se hacía, era un bachillerato el mismo que conocemos hasta ahora. Ha cambiado muy poco en los años que han pasado. Bueno, la escuela se nos llena de gente, pero los estudiantes le daban más importancia al estudio de bachillerato que al estudio de arte. Para 1965 la dirección es asumida por Manuel Espinosa, quien decidió establecer un modelo académico de talleres libres y favoreció la escuela para artistas integrales. Esta pasó a llamarse Centro Experimental de Arte. Vino Manuel Espinosa con una nueva idea de la enseñanza de las artes. Venía de París, estuvo un tiempo allá y bueno, la universidad lo contrató como director de la nueva escuela de arte, que era Centro Experimental de Arte. Y como la palabra lo dice, experimental, traía otras ideas. Porque el planteamiento de Manuel Espinosa es hacer una escuela de arte integral, más experimental, en cuanto al contenido del estudio en arte. Y hasta este momento de verdad no se hacía en Venezuela. Allí se hizo un programa de estudios realmente muy revolucionario para la época en lo que tiene que ver con las artes, porque fue un programa totalmente actualizado con lo que se estaba haciendo en el mundo en ese momento, ¿no? Y se crearon unas carreras ya mucho más organizadas, una carrera a nivel intermedio todavía, de 4 años, y con un programa, como decía, muy actualizado y muy extenso en el sentido, y muy amplio en el sentido que no solamente se estudiaba arte, sino que además se exploraba, habían asignaturas que tenían que ver con la ciencia, con física, con química, porque claro, ahí está el problema del color y todo eso, y además con filosofía, con idiomas, en fin. Llegó a ser ese Centro Experimental de Arte en ese momento la escuela más importante de artes plásticas del país, ¿no? Realmente tuvo un impulso y un apoyo de la universidad bastante decidido, un respaldo de la universidad. Eso se hizo bajo la dirección del artista, el director era el profesor Manuel Espinosa, y bajo la dirección de Cultura de la universidad, que estaba dirigida en ese momento por Osvaldo Vigas, ¿no? Que además era artista plástico, es artista plástico. Bajo el potencial de esta unificación se crea un proyecto de reforma y la misma pasa a transformarse en la Unidad de Artes Visuales y Diseño. Se crea la Unidad de Artes Visuales y Diseño porque no podía seguirse llamando escuela, porque las escuelas eran las escuelas de las facultades, ¿no? De acuerdo con la estructura de la universidad no podía ser escuela. Entonces se creó una unidad, unidades académicas, que sí lo permitía la ley de universidades. Y de allí por eso se van a hacer unidades de arte de la Dirección de Cultura. Ese Centro Experimental de Arte entró en una especie de crisis que duró unos cuantos años, hasta que vino una reforma que se transformó en Unidad de Artes Visuales y Diseño Gráfico, porque se creó, además de la carrera de Artes Plásticas que ya existía, una nueva carrera que fue Diseño Gráfico. Son los orígenes entonces de la disciplina de Diseño Gráfico en la universidad. Esa institución, que se llamó Unidad de Arte Visual y Diseño, duró unos cuantos años y siempre con la preocupación de los profesores, que para ese momento eran muy poquitos, creo que apenas 6 o 7 profesores, pero que no lo dejaron, a pesar de las dificultades que tenían, no lo dejaron morir, ¿no? Para el año 1982, el profesor Alberto Arbelo, director de Cultura, propone la creación del Centro Universitario de Arte. Comienza la lucha realmente ese es realmente el momento interesante cuando la UNAVI empieza a tomar forma, ingresan arquitectos, ingresan personal de humanidades y la escuela empieza a enriquecerse, ¿no?
y se logra dar el certificado de competencia, que sí fue una lucha también de Alberto Arbelo con otros rectores que ya dejaron en el momento. Pedimos un permiso en la Facultad de Arquitectura para dar clases allí y impulsar un proyecto. Ese proyecto dio frutos con el apoyo de Plandes, con la asesoría del profesor Muñoz Lago, que ahora está jubilado, planificador chileno, planificador académico, y con el respaldo de Plandes logramos hacer un nuevo proyecto que fue el Centro Universitario de Arte, cuya idea era unir esta escuela de arte y diseño gráfico con la escuela de música, la escuela de ballet y la escuela de teatro, que también existía en la universidad, pero que funcionaban cada uno por su lado de manera independiente, y crear entonces una sola institución con eso. Fue cuando se creó entonces el Centro Universitario de Arte. Allí seguimos trabajando. Como Centro Universitario de Arte se logró que los estudiantes fueran reconocidos como estudiantes universitarios, aunque era una carrera técnica. Cuando Alberto Arbelo era el director de cultura de la universidad, se creó, entre comillas, así como la escuela de teatro. Y empezamos las clases de la escuela de teatro. Vino mucha gente de Venezuela, porque era la primera vez que se abría la escuela de teatro. Y empezamos las clases, pero resulta que al poco tiempo tuvimos que suspender porque no había sido aprobado por el Consejo Universitario. O sea que los intentos han existido todo el tiempo. Yo creo que era sumamente grato y muy constructivo, porque teníamos un contacto muy cercano, sobre todo con los artistas plásticos, que era la otra escuela que tenía un movimiento, una gran efervescencia para aquel momento. Ahora cada escuela ha tomado espacios y bueno, esperamos que algún día se nos construya una sede donde nos reunamos de nuevo, porque ese contacto entre diferentes disciplinas es sumamente enriquecedor. Y yo creo que hay muchas cosas que pueden salir de una cercanía entre plástica, artes escénicas, danza, música. Estamos totalmente emparentados, no debería estar tan parcelado.